Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a aprender a hacer esta galería con grid. Vean que esta galería es totalmente responsive, incluso podemos darle a cada una de las imágenes un ancho específico o un alto específico dentro de la grid. Y esta galería de imágenes con grid es muy fácil de hacer con muy pocas líneas de código y vean cómo se adapta totalmente a todos los tamaños de pantalla que haya en el mercado, ¿sí? Para no dar tanta vuelta, vamos manos a la obra y te cuento que si quieres seguir este tutorial, el repositorio y conjunto con las imágenes está subido acá en este repo. En la descripción vas a encontrar el link para acceder a este repositorio y una vez que estés aquí le das en code, download zip, te descargas el .zip, lo extraes y ya tenés las imágenes para poder seguir este tutorial junto conmigo, ¿sí? Vamos a dejar esta galería acá para poder ir viéndola y de momento vamos a crear una nueva carpetita que se va a llamar galería responsive-grid. Un nombre súper feo, pero bueno, vamos a abrir Visual Studio Code y una vez que se abrió simplemente arrastramos la carpeta a nuestro editor. Hacemos más grande esto, creamos nuestro index.html, nuestra hoja de estilos como siempre, index.html, creamos la plantilla básica, le ponemos galería de imágenes con grid. Creamos nuestra hoja de estilos, yo le voy a llamar styles.css, la vamos a linkear exactamente aquí arriba del título, borramos todo esto y linkeamos nuestra hoja de estilos. Le voy a cambiar el nombre porque le puse súper mal, styles.css. Ahora simplemente borramos esto y linkeamos a styles. Una vez hecho todo esto, abrimos con Live Server para ir viendo los cambios en tiempo real y a partir de ahora ya podemos ir trabajando. Vamos a tener un div con la clase grid-container y dentro vamos a tener otro div que en realidad van a ser varios div, así que yo lo voy a multiplicar por 6 y ellos van a tener la clase grid-items. Ahora abrimos y cerramos llaves y aquí dentro si le ponemos un símbolo de dólar y presionamos enter, esto nos va a crear 6 divs con la clase grid-items y con una numeración adentro que nos va a servir para poder ir viendo cómo se comporta cada uno de los hijos de esta grid. Así que por lo pronto vamos a ir reseteando los estilos por defecto del navegador, margin de 0, padding de 0, un box sizing en border box. Y como fondo para el body voy a utilizar una imagen que es un gradiente que la tengo acá en la carpeta que ustedes pueden descargar en la descripción. Este gradiente se llama Space, es un gradiente oscuro y simplemente lo voy a pegar en mi carpeta y una vez que esté aquí le vamos a poner al body un background image con la función URL y aquí dentro control espacio presiono y busco simplemente en mi carpeta, en mis directorios de mi proyecto la imagen y a partir de ahora ya podemos trabajar mucho más tranquilos. Sé que a ustedes les queman las pestañas también igual que a mí toda esa pantalla blanca y por último como es una imagen le vamos a poner un background size con su valor en cover. Y ahora próximamente tenemos que venir aquí, copiar esta clase grid-container para darle estilos. Yo por lo pronto le voy a empezar dando un border de 3 píxeles sólido blanco para que podamos ver al grid papá a dónde se encuentra. Le voy a dar un ancho del 100% que tenga un max width, es decir que cuando llegue a 1000 píxeles no siga creciendo, ¿sí? Entonces fíjense que si ahora yo hago más grande la pantalla, de repente se queda allí y no sigue creciendo, pero tenemos el problema de que se está tirando hacia un costado. Esto fácilmente lo podemos solucionar, podemos centrarlo con un margin. Fíjense que si le damos un margin, por ejemplo le voy a dar 50 píxeles arriba y abajo y automático a los lados. Esto lo que hizo ya es centrar a nuestra grilla, a nuestra galería de imágenes con márgenes automáticos tanto en left como en right. Y ahora lo que voy a hacer yo es darle estilos también a mis grid items, así que venimos acá, copiamos la clase y la pegamos. Le voy a dar estilos, le voy a dar un border de 2 píxeles sólido orange, naranja, para que podamos divisarlos. Le voy a dar también un color white para que el texto, para que esos números se vean en blanco. Y también le voy a dar un font size de 1.5 rem y un text align center, ya que estamos
Text Align Center y ahora podemos divisar de mejor manera nuestros grid hijos, ¿sí? Incluso acá al grid container le podemos dar un padding, por ejemplo de 0.5 rem, y ahí estamos divisando bastante bien a nuestros grid hijos para poder verlos cómo ellos se van modificando conforme vamos jugando con las propiedades de grid. Por lo pronto, para empezar, le vamos a dar un display grid al grid container y no está pasando nada. Qué bajón. Pero bueno, ahora no está pasando nada debido a que grid no actúa simplemente con la propiedad, es decir, tenemos que especificarle cuántas columnas queremos y cuántas filas. Recuerden que filas son estos, es decir, por ejemplo, esto es una fila, esto es otra fila, esto es otra, y columnas son en vertical, es decir, en el eje de las Y. Tenemos que actuar junto a la propiedad grid template columns, que esta propiedad lo que acepta es valores, unidades de medida, por ejemplo 100 píxeles. Ahí le estoy diciendo a grid que tenga 100 píxeles, una columnita de 100 píxeles. Si vuelvo a copiar 100 píxeles y si vuelvo a copiar 100, se me va creando columnas conforme yo voy dando valores separados por un espacio. Además de píxeles, como les dije, podemos usar, creo que literalmente todas las unidades de medida que haya. Por ejemplo, porcentaje. Si quiero que la tercera columna ocupe un 50%, entonces va a tener un ancho del 50%, es decir, 50% en base a ¿qué? En base a su papá. Ahora, ustedes se podrán dar cuenta de que es bastante poco efectivo estar asignando manualmente cada uno de los tamaños y cada una de las columnas que yo quiero, cuando en realidad en CSS debería haber algo que nos permita hacer que las columnas se vayan aumentando o decrementando conforme tengamos más contenido, más espacio o menos espacio, ¿sí? Para ello tenemos la función repeat, que lo que nos permite es darle dos parámetros. El primer parámetro es cuántas columnas yo quiero, es decir, tengo que pasarle un número. Si quiero 3 columnas, le voy a poner 3, ahí está, coma. Y como segundo parámetro debemos pasarle el tamaño específico. Por ejemplo, 3 columnas de 100 píxeles, 3 columnas de 300 píxeles. Y vean que aquí en ciertos tamaños se me está desarmando ya. O sea, es bastante poco efectivo dar tamaños en unidades absolutas de medida como píxeles. Ustedes me dirán, bueno, pueden usar porcentajes, 30%, y se adaptan bastante bien. Pero vean que yo tengo que estar calculando más o menos. Tendría que darle un 33% a cada uno. Y de esa manera ni siquiera aún así está realmente ocupando todo el espacio. Para ello, Grid tiene una unidad de medida especial que se llama FR. Fíjense que si yo le pongo un FR, con esto le decimos a Grid, créame 3 columnas de una fracción. Una fracción quiere decir que cuántas columnas vos tengas, yo voy a dividirlas en espacios equitativos. Fíjense que si elimino la función repeat, la voy a eliminar por un momentito y pongo una columna de un FR y otra columna de un FR, se van a crear dos columnas del 50% del espacio. Y si quiero que la segunda columna tenga 2 FR, la segunda columna va a estar ocupando más o menos un 75% y la primera columna se queda con un 25%, y así funciona la unidad de medida FR. Así que voy a volver atrás con control Z y ya tenemos 3 columnas de una fracción, ¿sí? Pero vean lo que está pasando. Estas columnas se quedan de una fracción sin importar el tamaño de pantalla que tengamos. Vean por qué es un problema. Vamos a inspeccionar. Apretamos acá para que se nos abra estas herramientas y vamos encogiendo la página. Vean que no importa el tamaño que nosotros tengamos, esta cuadrícula siempre se va a ver así, de la misma manera. Y para solventar esto, lo que tenemos nosotros con Grid es el valor AutoFit. Es decir, aquí donde está el 3, en lugar de especificar nosotros de forma manual, por así decirlo, cuántas columnas quiero exactamente, Grid tiene un valor que se llama AutoFill, que AutoFill lo que hace es especificarle a Grid que vaya asignando, vaya aumentando columnas o quitando columnas conforme los elementos puedan entrar. Pero fíjense que no funciona con una fracción, realmente no funciona. Tenemos que especificarle una unidad de medida absoluta, por ejemplo 200 píxeles. Y ven que en este tamaño a mí me entran realmente 3 columnas de 200 píxeles. Fíjense que si le aumento a 300, ya en este tamaño simplemente me entran 2. Entonces Grid hace el cálculo y nos pone directamente 2 columnas, que es la forma en la cual mejor se va a ver la grilla. Vean que si aumentamos el tamaño de la pantalla,
Y conforme la pantalla ya es más grande y Grid se da cuenta de que puede meter 3 columnas de 300 píxeles, las va a meter, es decir, nos va a asignar 3 columnas de 300 píxeles y se van a dibujar. Es decir, esta función es realmente mágica porque vean que conforme más pequeño se hace y ya no nos centran las columnas de 300 píxeles o del ancho que le hayamos especificado, Grid nos va a mostrar las columnas que sean necesarias para que se vea bien y no se rompa nuestra página. Pero acá hay un problema, fíjense. Fíjense que ahí en ciertos tamaños de dispositivo nos queda un espacio vacío aquí realmente feo. Vamos a agrandar la página. Inspeccionamos. Y vean que acá en Elements nosotros podemos venir y apretar clic aquí. Y podemos ver la grilla exactamente cómo está trabajando, ¿sí? Estos números que se encuentran acá en la grilla de Grid son básicamente los números de filas y columnas. Los números de fila empiezan desde arriba, esta es la primera fila. Luego la línea número 2, línea número 3 y línea número 4, ¿sí? Y en cuanto a columnas, vean que simplemente tenemos 3 líneas, es decir, la línea número 1, la línea número 2, que está dividiendo a cada una de las columnas, y la línea número 3. Este concepto es muy importante porque más adelante nos va a permitir organizar a nuestros elementos en base a estas líneas. Así que una vez aprendido esto, vamos a volver a nuestro editor de código. Y vean que aquí tenemos un verdadero dilema porque las columnas no están completando todo el espacio que les queda. Eso hace que se vea realmente mal. Y para poder solventar eso, acá en lugar de darle un tamaño específico, podemos usar la función min-max. Así se escribe todo junto. Abrimos y cerramos paréntesis. Y aquí en la función min-max tenemos que especificarle como primer parámetro el tamaño mínimo que queremos que ocupe nuestras columnas. Yo le voy a decir que 240 píxeles y luego separado de una coma queremos decirle el tamaño máximo. Y nosotros como tamaño máximo podemos utilizar también unidades de medida absolutas, pero lo que se recomienda y lo que realmente funciona es dejar que Grid decida. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente asignando una fracción. De esta manera vean que conforme tenemos más espacio, Grid nos va llenando cada una de nuestras columnitas con columnas que van a medir 240 píxeles. 240 píxeles como mínimo, ¿sí? Lo cual no quiere decir que nuestras columnas puedan medir mucho más. Por lo tanto, vean que nosotros vamos a inspeccionar nuevamente. Apretamos clic acá. Y si vamos achicando la grilla, vean que más o menos en este tamaño de dispositivos, a Grid con este tamaño 496 píxeles de ancho, realmente no le basta todavía para poder mostrar 2 columnas. Pero si apretamos un clic acá y apretamos la flecha hacia arriba y vamos aumentando el tamaño, vean que aproximadamente en 501 píxeles a Grid ya le sirve para mostrar 2 columnas, es decir, el espacio ya le alcanza, entonces te muestra 2 columnas. Y conforme más espacio tenemos, 3 columnas y más espacio, 4 columnas, ¿sí? Vean que si nosotros venimos a nuestro editor, lo voy a hacer más pequeñito para poder ver. Y lo voy a subir. Y vamos a venir aquí a la propiedad de min-max. Y fíjense que si en lugar de 240 yo le pongo que el ancho mínimo de cada columna va a medir 340. Vean que ahora simplemente se me dibujan 2. ¿Por qué solamente 2? Debido a que no me entran en este tamaño de pantalla al menos 1059 píxeles, no me entran realmente 3 columnas de 340 píxeles. Pero si le bajo un poco, por ejemplo 300 píxeles, vean que a partir de ahí sí realmente entran 3 columnas de 300 píxeles por lo menos, así que de esta forma es como funciona min-max. Nosotros le vamos a dejar por lo menos de 250 píxeles y vean que ahí en el tamaño vamos a achicar un poco el zoom. Vean que el tamaño ahí de nuestras imágenes que van a ser en nuestra galería están bastante bien y conforme se van achicando, se van mostrando en base al espacio que tienen. Así que una vez entendido esto, vamos a volver al editor. Y además, aparte de la propiedad Grid Template Columns, tenemos la propiedad Grid Template Rows, que obviamente funciona igual que Grid Template Column. Nos permite asignar columnas. Por ejemplo, la primera columna va a medir 100 píxeles, la segunda 100 píxeles y la tercera 100 píxeles. Esto está bastante bien, la verdad, porque nos permite definir el espacio de cada una de las columnas. Pero como ustedes ya saben, es bastante ineficiente estar poniendo a mano. Tengo que escribir 3 veces 100 píxeles, 100 píxeles y 100 píxeles. Podríamos usar la función repeat, como pueden ver acá. Le quiero decir 3 columnas de 100 píxeles, ¿sí?
Pero vean lo que hace esto. Esto lo que hace es romper a nuestra grilla debido a que le estamos asignando 3 filas de 100 píxeles exactamente. Y hay tamaños de pantalla en los cuales necesitamos más de 3 filas. Vean que si hago más pequeño esto, acá ya necesitamos realmente 6 filas debido a que nuestros elementos solamente se pueden mostrar uno debajo del otro. Y como definimos 3 filas nada más, bueno, ustedes me dirán, entonces le cambio este 3 por 6 y solucionado. Sí, realmente sí, pero si necesitamos menos filas, ¿qué es lo que va a pasar? Vean que aquí queda un espacio en blanco ahí abajo porque tenemos 6 filas realmente. Y como estamos ocupando simplemente 2, queda un espacio vacío bastante horrible y horrendo aquí abajo. Ustedes me van a decir, ¿cuál es la solución para laburar con esto? La solución es, por el momento, comentar esto. Vamos a usar Grid Auto Rows, ¿sí? Es una propiedad con la cual le podemos decir a Grid que cada columna que se vaya a crear de forma dinámica tenga cierto tamaño. Por ejemplo, le voy a poner de 350 píxeles. Creo que es muy grande, le voy a poner 300 píxeles. Aquí al parecer se está repitiendo nuestro gradiente ya que es una imagen. Así que para solucionarlo basta con venir acá y ponerle Background Size Cover, que cura todo, y ahí al parecer ya se solucionó. Así que como pueden ver, Grid Auto Rows funciona de esta manera. Es decir, le estamos diciendo a Grid que él cree las rows, es decir, las filas de forma automática, y que cada una que cree, que todas van a tener 300 píxeles. Entonces yo voy a hacer un poco más grande esto y vean que absolutamente todas las que se crean tienen 300 píxeles. Vamos a agrandar el tamaño de la página para verla mejor. Y vean que ahí tenemos una grilla bastante bonita. Si inspeccionamos nuestra página con el inspector, le podemos bajar el zoom un poquito para verla mejor. Y vean cómo esta grilla se adapta ya, es totalmente responsive y realmente con muy pocas líneas de código. Si se fijan, simplemente le dimos display grid al grid papá. Utilizamos la propiedad grid template columns con la función repeat como primer parámetro del autofill, que le dice a Grid que vaya asignando columnas conforme tenga espacio. Y como segundo parámetro para el tamaño de cada una de las columnas usamos la función minmax, lo que nos permite darle más dinamismo a nuestras columnas. ¿Por qué? Porque le podemos dar un ancho mínimo que es 250 píxeles y un ancho máximo que es una fracción. Entonces esto hace que conforme vamos achicando la pantalla, Grid va calculando solito cuánto espacio tiene y cuántas columnas de 240 píxeles puede poner. Y vean que no necesariamente las columnas miden exactamente 250 píxeles en este caso, sino que hay momentos en los cuales, por ejemplo acá, cuando tenemos un tamaño de pantalla en el cual todavía no llegan a entrar 3 columnas, por lo menos de 240 píxeles, tenemos 2 columnas que miden mucho más de 240 píxeles. Pero fíjense que en cuanto el tamaño se hace más grande, ya entran 3 columnitas de 240 píxeles y a partir de ahí siguen creciendo y de pronto no van a crecer más debido a que le pusimos un ancho máximo a nuestro grid papá. Ahora lo próximo que nos resta por hacer es agregarle una separación, que cada uno de nuestros grid hijos se separen. Así que vamos a hacer eso, vamos a darle un gap, vamos a cerrar las herramientas del desarrollador y aquí debajo le podemos dar un gap, por ejemplo de un rem. Esto le da una separación entre cada uno de los grid hijos y acá en el padding ya le podríamos poner exactamente la misma separación, un rem. Y ahí como pueden ver ya nuestros grid hijos son mucho más visibles, se los ve de mejor manera, más ordenaditos. Y ahora básicamente lo que tenemos que hacer es jugar con cada uno de los grid hijos. Así que lo que voy a hacer es poner punto grid _items, nth child número 1. Si es el número 1 lo vamos a estar seleccionando al 1. Fíjense que si le doy un background color de red, acá me faltó la S, grid items, y ahí está, se selecciona el número 1. Si le cambio este 1 por 2, se selecciona el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, ¿sí? Por lo pronto le voy a dejar en 1, le quito este color de fondo y lo que vamos a hacer es simplemente copiar esto, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a ir cambiando este 1 por un 2, este 1 por un 3, este 1 por un 4, este 1 por un 5 y este 1 por un 6. De esta forma ya tenemos seleccionado a cada uno de nuestros grid hijos con un selector por aparte, ¿sí? Esto nos va a servir para ponerle la imagen a cada uno de ellos.
Así que yo simplemente voy a venir a la carpeta donde ya tengo el código desarrollado. Tengo una carpeta images y ustedes la van a tener en la descripción, el código de GitHub, ya saben. Simplemente vamos a copiar esta carpeta y la voy a pegar acá, la pego. Y una vez hecho eso, basta con venir aquí y podemos ya ir sacando cada uno de los estilos para poder verlos. Le sacamos este borde, le podemos sacar el border white también al grid container. E incluso podemos sacarle ya estos números. Aprieto Control Alt y bajo hacia abajo con el cursor, con la flechita hacia abajo y borro todo eso. Una vez hecho esto ya podemos darle un background images con la función URL al div número 1 por ejemplo. Aprieto Control espacio y selecciono mi carpeta images. Y a partir de aquí puedo seleccionar cualquier imagen que yo quiera. Como pueden ver, cada una de las imágenes le puse el nombre de su autor para poder referenciarlos y darle los créditos. Así que acá vamos a poner esta imagen, no sé cuál es realmente. Y vean lo que está pasando, se nos ve así debido a que tenemos que nosotros especificarle un cover. ¿Cómo le especificamos? Acá realmente seleccionando a todos los grid items, a todos al mismo tiempo, le vamos a dar un background size de cover. De esta manera vean cómo la imagen ya cubre exactamente toda nuestra grid, todo este cuadradito que es pequeñito, y con el background size cover le decimos que no importa qué tamaño tenga este cuadradito, sino que trate de cubrir con la foto todo el cuadradito, ¿sí? Luego también le podemos dar un background position en center para que trate de centrar a la imagen, y ahí está, ven, se ve bastante bonito. Luego voy a seguir poniendo background image, la función URL, control espacio y selecciono mis imágenes y voy a seleccionar la segunda y ahí ya se puso. Luego vamos con la tercera, background images URL, control espacio, selecciono mi carpeta imágenes y voy a seleccionar la tercera. Luego voy a continuar con la cuarta, background images, función URL, images, voy a seleccionar la imagen número 4. Realmente no están en las mismas posiciones que esta galería de imágenes, pero bueno, sirve para variar, para hacerlo de una forma distinta. Vamos a poner con la quinta imagen, background images URL, abrimos y cerramos comillitas y elegimos la número 5, que es esta. Y por último con la número 6, background images URL, y elegimos la número 6, que es la última. Así que ahí quedó. Vamos a hacer grande nuestra página para verla mejor. Vamos a inspeccionar y vean de bonita que quedó aquí nuestra galería de imágenes, que se va adaptando a todos los tamaños de dispositivos. Vean que el ancho de cada una de las filas, que vendría a ser como el alto de cada una de las imágenes, es de 300 píxeles, como le especificamos acá. Vean que si yo le cambio, le pongo en vez de 300, 400, se hacen mucho más grandes, ¿sí? Así que ahí quedó nuestra galería de imágenes bastante bonita. Así que ahora, bueno, le voy a dejar 300 píxeles como estaba. Así que ahora quiero que veamos otra cosa. Vamos a venir acá a la pestaña de elementos. Apretamos acá donde dice grid. Y vean el número de líneas y el número de columnas que tenemos. Tenemos el número de columna 1, número de columna 2, número de columna 3 y número de columna 4. Estos números de columna realmente nos sirven para poder decirle, por ejemplo, a esta primera imagen que ella va a ocupar desde el número de columna 1, que es este, hasta el número de columna 3, que es este de aquí. Entonces vean que si yo acá en la pestaña de elementos despliego a todo mi grid container y selecciono al elemento 1 y cierro esto, a ver, ahí está. Y acá en element.styles yo puedo probar estilos que luego cuando actualice el navegador se le va a salir. Entonces fíjense que si yo le pongo la propiedad grid-medio column y por ejemplo le puedo decir que vaya desde la línea de columna 1, que es donde está actualmente, hasta la línea de columna 3. Voy a apretar un clic aquí para eliminar la grid y vean que ahora mi imagen lo que está haciendo es ocupar desde la línea de columna 1, acá como pueden ver, hasta la línea de columna 3. Esto lo que hace obviamente es empujar a las demás imágenes hacia abajo y queda un espacio vacío ahí que bueno, eso queda así lamentablemente. Podemos ponerle más imágenes también. Asimismo, fíjense que si yo en vez de grid column le voy a desactivar esta propiedad, le quiero dar un grid-medio row
También puedo jugar con el número de línea de fila. Tenemos número 1 de línea de fila, que es este de arriba. Este del medio que separa cada una de las filas es el número de línea 2. Y por último, número de línea 3. Nosotros podemos decirle a nuestro grid item 1 que tenga un grid row desde el número de línea de fila 1 hasta el número de línea de fila 3. Y vean lo que pasó. Ahora nuestra imagen está ocupando dos espacios en las líneas de... Está ocupando dos espacios, digamos. Está ocupando el espacio que ella ocupaba realmente. Y abajo está ocupando otra fila. Lo cual hizo que la grilla de grid se adapte y bueno, creé otra fila. Simplemente para albergar a esta imagen de acá. Ahora bien, una vez sabido esto, vamos a actualizar todo. Vuelve todo a la normalidad. Cerramos todo esto. Bien, otra cosa que se me olvidaba comentarles es esto. Fíjense, abramos el inspector de elementos. Puedo seleccionar, por ejemplo, mi elemento 1 como estábamos recién. Fíjense que en grid column, en lugar de yo especificarle que vaya desde la línea de columna 1 hasta la línea de columna 3, puedo yo decirle que ocupe, es decir, puedo especificarle cuántos cuadraditos quiero que ocupe, o sea, cuántos de estos cuadraditos va a ocupar, literalmente. Si le pongo 2 en grid column, si le pongo span espacio 2, perdón, estaba seleccionando el grid container, es al grid items. Si le pongo grid-medio column y si le pongo span 2, vean que igualmente está ocupando dos espacios. Es lo mismo que si le hubiésemos puesto grid column 1/3. Para mí es mucho más fácil entenderlo así que vamos a utilizar span. Así que ahora sí, cierro esto, cerramos todo, actualizo. Y venimos a nuestro editor de código. Fíjense que si yo le pongo acá a mi elemento número 1, le pongo un grid-medio column, span 2, va a ocupar dos cuadraditos de columna, por así decirlo, ¿ven? Entonces, debido a esto y debido a que nosotros sabemos que nos podemos dar el lujo de darle estos espacios en tamaños de pantalla de escritorio, porque en tamaños de celulares, imagínense si yo le digo que ocupe dos espacios. O sea, realmente hay espacio para una columna nada más y nada más. Entonces, teniendo en cuenta eso y sabiendo esto, nosotros podemos crear una media query. Aquí debajo, @media, screen and, y aquí entre paréntesis le voy a decir con un min-medio width de th, ahí está. Y un ancho mínimo, por ejemplo, de 850 píxeles. Vamos a aplicar ciertos estilos. Esto quiere decir que a partir de 850 píxeles y más, vamos a dar estos estilos que están acá. Es decir, yo puedo crear una clase que se va a llamar ancho y aquí dentro yo puedo asignarle un grid-medio column span 2. Entonces, si yo copio esta clase y se la pongo a mi elemento número 1, le voy a pegar acá la clase. Vean que esta clase va a estar vigente simplemente cuando superemos o cuando lleguemos a los 850 píxeles de ancho de pantalla. De otra forma, no va a estar vigente, es decir, que es como que no existiría. Lo cual quiere decir que nuestro elemento, nuestro div 1, nuestro grid 1, se le va a activar la clase y va a ocupar dos espacios de columna cuando superemos ese tamaño. Vamos a comprobar si es verdad. Y como pueden ver, sí está ocupando realmente dos espacios de columna. Y vean que si achicamos la pantalla, de repente cuando bajamos de los 850 píxeles, ya no está ocupando más todo ese espacio. Es realmente muy bueno lo que podemos hacer con las media queries. Así que en base a eso nosotros podemos crear otra clase aquí, que en vez de ancho sea alto, y que en vez de grid column le demos grid row span espacio 2. Y nosotros le podremos decir, vamos a seleccionar qué imagen queremos que ocupe un alto. Por ejemplo, le podemos decir a esta imagen de esta ciudad que pareciera ser Grecia, que tenga un alto también, es decir, que ocupe dos espacios de fila para que sea más alta. Esta imagen es la número 1, 2, 3, es la número 3, así que vamos a venir al div 3 y le vamos a asignar la propiedad alto, la clase alto. Y una vez hecho eso, vean que ahora mágicamente se agarra a la altura, es decir, está ocupando dos filas y esta primera imagen dos columnas, gracias a la clase que nosotros creamos en la media query. Pero cuando bajamos,
de 850 píxeles. Es como si esa clase jamás existiera y por ende ya no se activa. Y vean ahí cómo tenemos nosotros conseguida nuestra grilla flexible bastante bonita y bastante linda. Incluso nosotros podemos acá seguir jugando, por ejemplo, a esta imagen que está acá, que es la número 6. Podemos venir y como queda un espacio sobrante acá, le podemos decir que ocupe un ancho. Basta con venir acá y ponerle aquí al 6 la clase ancho, a ver cómo queda. Y ahí, como pueden ver, quedó realmente bien. Y conforme vamos achicando el tamaño de pantalla, y esto se hace más y más pequeñito, y llegamos a 850 píxeles más o menos, que es el tamaño de pantalla en el cual ya se nos va a empezar a desarmar todo. Ya directamente esas clases no se aplican debido a que se sale de la media query, solamente existen dentro de la media query, que son 850 píxeles de tamaño de pantalla o más. Y por ende las imágenes, es decir, nuestra grilla, vuelve a la normalidad. Y vean que de esta manera hemos conseguido nosotros una grilla totalmente flexible, responsive, con muy poquitas líneas de código. Solamente acá, al parecer, fíjense cómo se nos está desarmando nuestro body, porque tiene una altura realmente no especificada. Pero fíjense que si le activamos un min height de 100 view por height, es decir, que como mínimo tengo una altura de 100 view por todo el tamaño del alto de la pantalla, ya se arregló ese problema. Entonces vean cómo de esta manera hemos conseguido esta grilla flexible bastante bonita. Espero que hayan aprendido mucho, espero que les guste, que hayan aprendido más que nada, porque es muy lindo cuando empezamos a trabajar con Grid, porque podemos hacer estas cosas bastante hermosas y vean cómo se ve de bonito todo. Así que si les gustó este tutorial, si realmente aprendieron con mi explicación, déjenmelo en los comentarios, háganme saber, dejen un like y suscríbanse y estén atentos porque voy a subir contenido regularmente. Así que pásenla bien, sean felices y nos vemos.